Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Céspedes y este es el tercer episodio de Hablemos de, un podcast de Nexos que está hecho para hablar temas de la actualidad que se estén dando cotidianamente. El día de hoy es un día bastante importante, uno porque es nuestro tercer episodio, lo cual es muy feliz para nosotros, y dos porque en sí es una película que vamos a dialogar bastante interesante y nuestros invitados están súper dispuestos a hablar de ella porque al parecer les ha gustado. Estamos aquí con Gustavo Vegas, asistente editorial de La Ventana Indiscreta y alumno de nuestra Facultad de Comunicaciones. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Lucía, muchas gracias. Feliz acá de poder estar. Me alegra mucho que se dé esta iniciativa y gracias por la oportunidad, ¿no? No, gracias a ti. Y también estamos con alguien bastante conocido en la facultad también. Es un profesor querido por todos. Es José Carlos Cabrejo, que también es director de La Ventana Indiscreta. Profe, ¿cómo está? Encantado de estar aquí. Bueno, ya sin nada más que decir, hablemos de Anatomía de una caída. ¿Qué película para más interesante realmente? Porque siento que justamente estaba leyendo en comentarios en internet que si hubiera sido una película americana, o sea, mejor dicho, si hubiera sido grabada en Estados Unidos, una directora que, o sea, que esté enfocada en Estados Unidos, por así decirlo, hubiera sido muy distinta si de igual manera se tocaban todos los temas que se tocaron y la misma trama, porque ha sido grabada bastante, de una manera bastante particular que a mí me ha gustado bastante. No sé, ustedes me pueden opinar un poquito. Sí, creo que, a ver, tal vez en unos años, conociendo la forma de que trabaja, ¿no? Hollywood, tal vez haga un remake de esta película, pero siento que tal vez, a ver, el hecho que se haya grabado en Francia y en francés, incluso que Sandra Hüller no es francesa, ayuda bastante de la película porque hay momentos en los que ella misma en el juicio no pide perdón y no puede hablar francés, tiene que hablar inglés. Incluso ella dice, se queja, ¿no? De por qué vive en ese país, etcétera, etcétera. Me parece muy bacán y siento que, como dices, ¿no? Está filmada de una manera bien particular, ¿no? Hay momentos en los cuales, donde recrean el asesinato, que se ve cómo cambian de cámara, una cámara en mano digital. Y creo que ese recurso, ese movimiento de cámara luego se emplea en escenas del juicio y hace como que le da más dinamismo, ¿no? Hace más rica la película, digamos. Sí, y justo hablando de los movimientos de cámara y todo eso, me acuerdo una escena que de verdad que me encantó cuando el hijo, Daniel, está en el juicio y literalmente como él está en medio y los abogados a los costados, ¿no? Y la cámara se empieza a mover en el sentido en el que los abogados le empezaban a hablar. Ese tipo de recursos es, o sea, le genera un cierto plus, por así decirlo, a ese tipo de películas, ¿no? Sí, a mí, bueno, me pareció muy interesante porque en realidad todas las escenas de juicio, digamos, tienen encuadres más o menos largos, la cámara a veces no se mueve o se mueve poco, eh, pero es curioso, digamos, cómo, digamos, igual, aún así, bajo esos términos de cómo se usa la cámara, digamos, la película mantiene nuestra atención, ¿no? Y creo que buena parte del por qué mantiene nuestra atención es porque creo que la película apunta no a aclarar, ¿no? Creo que hasta el final la película no da respuestas definitivas, ¿no? De cómo exactamente murió el esposo, si la esposa estuvo o no estuvo implicada en su muerte. Deja todo muy abierto, pero creo que en parte eso también hace que estemos atentos a lo que está pasando, ¿no? Y claro, ustedes mencionaban al inicio el asunto de, claro, cómo este tipo de historia se hubiera contado en Hollywood. Y claro, ¿no? Quizás ahí uno piensa en cierta idea de la narración clásica, ¿no? En la que, digamos, las motivaciones de los personajes siempre están muy claras, el cierre de la historia también es muy claro, ¿no? No se deja nada a la duda, cosa que sí hace la película y eso es absolutamente intencional, ¿no? Y sobre eso creo que la película abre pues varias capas de interpretación, ¿no? Creo que hay como una suerte de visión del mundo como teatro o del juicio como teatro, ¿no? Digamos, esto que le dice el abogado al personaje de Sandra Hüller, ¿no? Oye, esto mejor no lo digas, o esto sí dilo, ¿no? Hasta qué punto lo que dice el niño es cierto o no. Entonces, esa idea de lo ficcional o cómo lo ficcional atraviesa la vida, ¿no? Es parte de los misterios que van apareciendo en la película y creo que eso la hace distinta y fascinante. Creo que también, como menciona José Carlos, este juego de ficción tiene bastante que ver con la literatura, ¿no? Ambos son esposos, ambos crean.
ella tal vez en su mente de escritora puede inventarse cosas, el niño también. Creo que la escena inicial da bastantes como guiños y pistas de lo que va a suceder. Hay un momento que ella en la entrevista está hablando con la chica y le dice, para inventarte tienes que, o para hablar de la realidad tienes un poquito de ficción o viceversa, algo así, ¿no? Que ya es como lo que veremos más adelante. Y un gesto, digamos, técnico que me parece interesantísimo es que cuando hay una parte en que la entrevistadora menciona la palabra verdad. Y cuando menciona la palabra verdad, la cámara como que se desenfoca un poquito y luego se vuelve a enfocar. Es como que ya te da como pistas de lo borroso que va a ser la película, ¿no? Como dice José Carlos, no te ayuda a saber si es que lo mató o no, sino más bien como que te dificulta esta tarea. Sí, porque, o sea, yo genuinamente cuando vi la película, siento que no hay una verdad absoluta, por así decirlo. O sea, los jueces evidentemente dictaminaron a favor de Sandra en este caso, pero siento que ellos también como que se esforzaron bastante en reconstruir algo que creo que ni ellos estaban seguros de si la decisión que tomaron fue 100% acertada o no. Porque en sí la película nunca te da, justo como mencionabas tú, José Carlos, nunca te da esa sensación de que es 100% verdad tal sustento, ¿no? Como tal supuesto, mejor dicho. Entonces, justamente en base a esto, es interesante también cómo la directora pensó en proyectar esta diferente cantidad de situaciones, ¿no? Porque, o sea, fácilmente te ha podido dar un inicio más elaborado, como que mostrarte más al esposo, porque el esposo en realidad, si te das cuenta, no aparece en la película, salvo cuando ya está muerto. O sea, genuinamente, ¿no? Mejor dicho, en vida no aparece, solamente se le escucha. Y bueno, cuando ella lo menciona. Pero no te muestra un detrás de, no te muestra cómo era la familia. Netamente te muestra 5 minutos, 6, 7 minutos, y luego se muere. Y de ahí empieza todo. O sea, como que dejó todo para que tú lo vayas descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Es interesante bastante. Claro, porque creo que hay un poco esta idea de que los hechos una vez que se dan se pierden. Entonces, ¿qué cosa implica un testimonio en un juicio? Un testimonio es una reconstrucción, pero el hecho se pierde para siempre. Entonces va a ser como el personaje, la esposa, lo aprecia, lo ve, lo que recuerda, porque se habla de eso también, ¿no? Que a veces la memoria es medio esquiva, ¿no? La memoria es imprecisa. Y la confusión con la ficción, que claro, está en el personaje pues, del fiscal, ¿no? Que es como el personaje más espeso de la película. Efectivamente, el más espeso. Y hurga en la obra literaria de ella, ¿no? Para ver si a través de eso encuentra una verdad, ¿no? Y ahí se hacen chistes muy singulares, ¿no? Como cuando sale Stephen King, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿pero qué? Entonces Stephen King, por haber escrito lo que ha escrito, que es un asesino en serie. Entonces es eso, ¿no? ¿Qué tan diferente es la realidad de la ficción, ¿no? Y cómo en el caso de una pareja de esposos que son escritores, cómo se va confundiendo eso. Pero más allá de ese asunto, yo creo que lo interesante en la película es que, digamos, su visión humana de los personajes es sumamente compleja, ¿no? Porque, digamos, no es que presenten a la protagonista como si fuera una santa, ¿no? Como cualquier persona comete errores en medio de estas peleas y estos audios que grababa el esposo. Que suena tan fuerte, ¿no? Claro. Los audios. Y la verdad que se va describiendo el esposo también, no es una serie de claroscuros, pero entonces, ¿por qué graba, no? ¿Por qué actúa de esa manera, no? Entonces, lo interesante de la película, adicionalmente a eso, es que, claro, no es la película esquemática de buenos contra malos, sino que simplemente son humanos, cometen aciertos, cometen errores, son víctimas o no de las suposiciones que puede tener un juez, alguien que administra justicia. Entonces creo que eso le da un gran valor a la película, ¿no? Es una película sumamente compleja, tanto en sus personajes como en las ideas que plantea, ¿no? Y un poco ahí me hace recordar esto que decía un libro de Vargas Llosa, ¿no? Que es un libro que compila varios ensayos que se llama La verdad de las mentiras, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Creo que de eso trata la película, ¿no? Un poco hasta qué punto o en mayor o menor medida uno miente, pero esa mentira o esas mentiras, mayores o menores, que puede estructurar la película, revelan una verdad, que es la verdad de que al fin y al cabo los hechos tal cual como sucedieron se pierden
Y de ahí lo que pasa en un juicio va a depender, pues, de las palabras y de cómo se construyen y de cómo se dicen. Y eso en el caso del personaje del niño, del hijo, es clarísimo. Y justamente está también esta película nominada Mejor Guión Original. Yo considero que es una fuerte candidata por el hecho de que siento que está muy bien construida, ya lo comentamos, tanto visualmente como ya a nivel literario. O sea, es sumamente interesante como inclusive cada palabra que se da es como si estuviera pintada a mano, ¿no? Como que bien hecha. A mí me gustó bastante el guión. Sí, bueno, hablamos también de la particularidad del guión, que no es como un guión, digamos, que sigue el formato de todos los guiones, sino hay una foto tiene incluso dibujos de la casa, cosas así, que me parece muy interesante. Siento así, como mencionabas, esta escena de la discusión entre el esposo y la esposa, para mí es mi parte favorita de la película, pero siento que cómo se va hilando toda la escena, cómo una cosa va tras la otra, ¿no? Siento que hay un trasfondo de qué es lo que le molesta a ambos esposos, y cómo lo más mínimo, incluso están comiendo, tomando vino, lleva al otro, ¿no? Aparte, lo que tú dices, el guión me parece que sí está muy bien construido, y algo que me parece interesante es que, claro, Anatomía de una caída no es solo la caída del esposo, sino es la caída de Sandra como personaje. Como menciona José Carlos, hay algo de la luz, ¿no? Ahí empieza la película como feliz, riéndose, tomando vino, hablando con la chica, y acaba la película a la medianoche, en una Abrazada escena con el perro. como escena lúgubre, ¿no? Como que ha ganado, pero no ha ganado nada, ha perdido todo, en verdad, ¿no? Por eso me justamente, parece interesante. perdón que te interrumpa, justamente ella también menciona que se siente de una manera extraña, ¿no? Como que es una sensación como, no es de alivio, pero tampoco es de la angustia que estaba sintiendo durante el juicio, sino es como, lo logré, como que ya llamé a mi hijo, todo bien, pero ¿y ahora qué? O sea, perdí un esposo. Se supone, o sea, como ella menciona, ¿no? Perdió al compañero de su vida, su amor más profundo. Claro, es enfrentarse al vacío, porque digamos, el juicio no te hace pensar en el vacío, ¿no? Creo que ella piensa en el vacío recién cuando acaba el juicio, ¿no? Y por eso me parece tan poderosa la imagen de ella con el perro al costado, ¿no? O sea, es lo que le queda. Claro, en una película convencional de Hollywood, habrían dicho, no sé, reconstruyó su vida, ¿no? Logró Como tal cosa, mirando ¿no? el sunset, como que Claro, ya, ¿no? vio Es la como, luz. es como el final de Titanic, ¿no? Este personaje, el de Kate Winslet, sobrevivió, ahora es una mujer mayor y se casó. No, acá Mi es... hijo fue a la universidad, estudió. Claro, no, acá es el vacío, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante cuando está en un restaurante con el abogado, ¿no? Y empieza a exponer estas emociones, ¿no? Que siente después del juicio, que probablemente son emociones que pueda sentir mucha gente después de un juicio, ¿no? Entonces, por eso es que uno siente que la película puede resultar tan próxima a una experiencia humana real, ¿no? Y eso es algo poderoso en la película. Y como justamente en la escena, me ha hecho acordar en la escena del restaurante que está con el abogado y que al inicio como que tiene una pista de que había habido algo entre ellos, ¿no? Y como al final están solos, como que tú pensarías, ay, sí, bueno, pasar algo, pero al fin y al cabo, o sea, ya justamente entres en este vacío, ¿no? Que en una película americana, si seguimos haciendo la comparación, quizás sí, como Claro. ha reconstruido su vida, tiene Sí, una sí, pareja, pero también Sandra, justamente Sandra Hüller interpreta a Sandra Walter. Es gracioso, pero qué buena interpretación, sobre todo como mencionabas en la pelea, ¿no? O sea, yo sí, o sea, sentía que ella me estaba gritando a mí. Y cuando él gritaba, sentía que él me estaba gritando a mí también. Entonces, como, o sea, tiene la capacidad de reflejar correctamente cada emoción, cada sensación, cada expresión. Yo siento que ha sido un papel impecable de parte de la actriz. Sí, siento, bueno, aparte habría que mencionar, a ver, no sabemos cuántas veces habrán intentado esas tomas, ¿no? Hay un trabajo de dirección también, digamos, muy bien logrado ahí, pero sí, esa escena, como tú dices, refleja, o sea, digamos, la esencia de la película, ¿no? En ella se muestra en el juicio como una persona, pero en esa escena es otra. Me parece muy interesante que esa escena es como el público o los del juicio solo están escuchando el audio. Nosotros lo vemos, pero ellos no. Entonces es como que algo que solo nosotros podemos ver y ellos simplemente se tienen que imaginar cómo es. Y me parece muy genial que al final como ellos siguen discutiendo, pero ya la escena de los golpes, cuando se rompen los vidrios, todo,
no lo vemos, sino es como simplemente lo oímos, ¿no? Entonces somos parte ya no de la audiencia como público, sino de la audiencia del juicio. Que de algún modo también durante toda la película somos audiencia de un juicio, ¿no? Porque estamos juzgando a los personajes. Pero sí, en esa escena es como tú dices, impecable, y aparte también es brutal, ¿no? O sea, es bien, digamos, no corre sangre, pero es sanguinario. O sea, todo lo que se dice, toda la fuerza, cuando le dice tú no eres una víctima, pese a que él ha sido la víctima, ¿no? Hay un crimen o un suicidio o un resbalón, no se sabe, pero, o sea, es una víctima, pero ella le dice tú no eres la víctima, y es como nos hace pensar en lo que ella cree como persona y como personaje, porque tal vez no es solo personaje de la película, sino es un personaje que ella misma se inventa para el juicio. You are not a victim. Not at all. Otro personaje que considero que también nos ha hecho empatizar bastante con él fue Daniel, el niño. Porque si te das cuenta, prácticamente no se dice de manera directa, pero por él se dio el resultado que se dio favorable a Sandra. O sea, realmente marcó un hecho muy significativo a lo largo de la película, y sobre todo porque como que ahí también, al tener un distanciamiento con su mamá, como vemos también lo que en verdad se puede sentir de una parte externa, pero que a la vez está totalmente metida dentro de lo que está pasando. Sí, el personaje del niño es fascinante. Primero porque, claro, él está expuesto a una situación muy difícil, ¿no? Que es la pérdida del padre, pero también a lo que puede ser la pérdida de la madre, ¿no? La madre vaya presa o algo así. Entonces, claro, la aparición final del niño, al menos la más importante, que es cuando ya él va a dar su versión de los hechos, y además, previo a eso, la conversación que tiene con la chica que lo cuida, ¿no? Y la chica le dice, ¿no? Igual tratando de mantener la distancia, le dice, bueno, lo que tú digas va a definir lo que va a pasar, ¿no? Y ahí el experimento que hace con el perro, ¿no? Como él trata de reconstruir esos hechos siempre perdidos. Y justamente el perro que, o sea, para él era prácticamente una extensión de su cuerpo, por así decirlo, ¿no? O sea, Claro. entre comillas lo sacrificaste por realmente querer descubrir la verdad, y al fin y al cabo te sirvió para darte cuenta que quizá tu mamá era inocente, pero por dentro tuyo todavía te generaba esa duda, ¿no? O sea, como que la salvaste, por así decirlo, pero dentro de eso, o sea, no te importó, no quiero decir, porque evidentemente es un niño con intenciones positivas, quiero pensar, pero sí es bastante interesante cómo, o sea, la desesperación que él también refleja por querer hallar la verdad absoluta. Sí, porque además el recuerdo, cuando él da el testimonio, tiene el recuerdo del padre, la conversación que daría a entender que podría haber tomado la decisión de quitarse la vida, también es ambigua, ¿no? No queda claro si es un flashback o es un recuerdo que él lo está recreando para definir lo que va a pasar en el juicio, ¿no? Entonces, eso es un poco volviendo a lo que decíamos al inicio, ¿no? Las puertas abiertas que deja, ¿no? No las cierra, sino las abre, ¿no? Y puedes interpretarlo de muchas maneras, y ahí está el misterio fascinante de la película. Lo que a mí me parece interesante es que, claro, al final quien imparte justicia de algún modo es el niño. El niño es, o sea, juegan esto, ¿no? Como que la justicia es ciega, el niño también es ciego, pero su ceguera es parcial, incluso, y el niño tiene una ceguera que él se parcializa, digamos, hacia la madre. Y ya en esa última escena que ves como él, en ese abrazo, ¿no? Él está arriba y la mamá está abajo, como se intercambian un poquito los roles, como él está calmando, como diciendo ya pasó, cuando debería ser al revés, ¿no? Y luego ya es lo que comentábamos antes, ella se va derrotada, se queda con el perro y listo, ¿no? O sea, Como ya está. sí, ya está. ¿Ustedes qué creen? ¿Ella lo empujó o él se cayó? He visto la película 2 veces y todavía sigo con dudas. ¿Tú? La verdad que no, no he querido ¿Emitir un juicio? pensar en, digamos, una teoría, porque creo que más bien la película trata de huir de eso, ¿no? Creo que la película trata de cerrar la puerta a la posibilidad de dar una respuesta, una hipótesis que podamos sentir como categórica, ¿no? Pero en todo caso, más allá de lo que podría haber ocurrido dentro del mundo de la ficción, creo que la película logra que generemos cierta empatía con los personajes en general, implicados al menos en el caso, ¿no? Con el niño, con la madre, incluso con el esposo también, ¿no? Que uno también le da pena verlo en esta situación como de competencia con la esposa y sentir que fracasa, ¿no? Que su vida no puede desarrollarse normalmente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se impone, ¿no? A cualquier teoría, ¿no? Es una película que considero que te
te captura por el hecho de que te mete con ella. Quería agradecerles muchísimo por estar aquí. Ha sido una conversación que realmente me ha fascinado porque desde que vi la película sentía que teníamos que hablar de ella aquí. Sí, sí. Y en general, muchas gracias por comentarme sus opiniones y por en sí participar en este podcast. No, gracias a ti. Encantado. Bueno, este fue el tercer episodio de Hablemos de. Por favor, sigan conectados a las redes sociales para seguir viendo más información sobre Nexos y también sobre el siguiente episodio que creemos que también les va a gustar mucho. Vamos a dejar las redes sociales tanto de José Carlos como de Gustavo aquí y la mía también. Y no se olviden también de seguirnos en todas las redes sociales como Nexos o Nexos Ulima. Y evidentemente darle like a este episodio y también escucharnos en Spotify. Por si acaso, no se olviden que Gustavo tiene un anuncio que darles. Sí, ya salió la nueva edición de la revista Ventana Indiscreta, la edición número 30, acerca de villanos y otras formas del mal, donde podrán encontrar un textos míos y del profesor José Carlos. Está disponible en la librería Libún de la universidad, en el pabellón A1, y también está disponible de forma gratuita como PDF en la página web de la universidad. Sí, pueden encontrarla gratuitamente en PDF en la página de la revista, que es ventanaindiscreta.ulima.edu.pe. Hay una pestaña que dice versión impresa y ahí pueden conseguir todos nuestros números, incluyendo este en formato PDF. O pueden encontrarlo en la cadena de Libún y también hay opción de delivery en la página de Libún. No se olviden de seguir también las redes sociales de Ventana Indiscreta y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.